gracias por la invitación. Sí, el problema de COVID y el problema de adicciones es bastante complicado. Recordemos de que el COVID, el mismo confinamiento ha venido a generar mucha tensión, situaciones de estrés, y eso vuelve vulnerable a mal manejo de situaciones en el paciente. Es decir, la situación de un mal manejo en pacientes con problemas de adicción y su problema de estrés, muchos entre comillas, lo manejan como nuevamente consumir, ¿verdad? Está esa teoría de la automedicación, el hecho de haber encontrado cierto efecto placentero o cierto efecto agradable de esa sustancia, entonces la va a manejar de esa forma. Recordemos que el confinamiento, la situación de aislamiento que ha venido en estos últimos meses, también hay situaciones de tensión. Lo miraba previo en las noticias que estaban enviando, situaciones de dificultades económicas, situaciones de conflictiva a nivel de comunicación. Si vemos, estamos hablando mucho de enfermedad ahorita, es el caso del COVID. El COVID lo produce un virus en particular. El problema de adicción es multicausal, entonces todavía esto nos viene a complicar mucho mayor la situación de vulnerabilidad a poder tener nuevas recaídas. El COVID, la adicción, la consideramos como las enfermedades crónicas en el sentido de que vamos a tener ciertas recaídas, es decir, vuelve a ese consumo, enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes, en la cual se va a descompensar, se eleva el azúcar, en el hipertenso abandona tratamiento y vuelve a sus niveles de presión elevada. Entonces esto sí nos viene a complicar. Dificultad del caso, por ejemplo, los grupos de autoayuda, que son básicos en personas que tienen el problema de adicción. Por el mismo aislamiento, el confinamiento, en la mayoría de los grupos ahorita no están funcionando. Que el grupo es una situación de apoyo mutuo para mejorar su proceso adictivo. Entonces eso también vuelve vulnerable. Entonces vemos la cantidad de efectos estresores que viene a producir una enfermedad. Eso es bastante básico. El hecho de muchos dirán, no, pero ¿cuál afecta más? ¿El cigarrillo, el tabaco, la marihuana, el alcohol en este punto? No, cada quien es muy particular. Recordemos de que el tratamiento de cada paciente va a variar de acuerdo a las necesidades. Eso es muy importante, lo estamos viendo en el mismo COVID, de que en algún momento se hablaron de ciertos tratamientos que iban a ser efectivos para toda la población. No, hay que individualizar cada caso. Por eso es el punto de que tenemos que tenerlo muy claro. Importante también en la parte de adicciones, es muy diferente una persona que está empezando por su proceso de adicción, otro que ya lo es, o una persona que sí está de manera voluntaria o de manera obligada en tratamiento. Entonces eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Si es una sustancia o dos sustancias, la vulnerabilidad para enfermar y complicarse por el COVID va a ser todavía mayor. En estos momentos, doctor, que se está viviendo pues de esta pandemia a nivel mundial, estas personas que no reciban su medicamento, ¿también son fácil de que vuelvan a caer en esa adicción que aún no superan? Recordemos, sí, no todos los pacientes en proceso de rehabilitación o de recuperación de su proceso adictivo van a necesitar tratamiento farmacológico. Existe cierto principio, muchos dicen en nuestra área, por eso muchas personas no les gusta trabajar en esta área, porque no tenemos un tratamiento específico, por decirlo así, una aspirina o un analgésico que nos va a llevar una trayectoria ya definitiva. Si la sigue tomando, esa persona está completamente, por decirlo así, sana en una posibilidad de recaída. No, el tratamiento nuestro, porque es multicausal, hay infinidad de puntos por la cual la persona se vuelve dependiente. Entonces así va a ser el aspecto de la recuperación o tratamiento. Tiene que hacer
múltiples componentes, el trabajo psicológico, el trabajo del área de salud mental, porque va a haber mucha persona con problema adictivo que es generado por cuadros de ansiedad, por cuadros de procesos depresivos, por situaciones de pérdidas a temprana edad. Entonces, eso también lo vuelve vulnerable. No digamos las secuelas que va a dejar COVID también. Sabemos de que muchas personas tuvieron que estar en unidades de cuidados intensivos, que estadías hospitalarias prolongadas. Eso también genera estresores y algún tipo de alteración en su salud mental. Entonces, vemos la vulnerabilidad que va a provocar esto. Y volvemos al punto, los sistemas de salud a nivel mundial, de salud mental específicamente, son los que lastimosamente menor cantidad de profesionales de esta área tienen. ¿Por qué? Por una es costos. Si hay necesidad de manejo farmacológico, los costos son elevados, y no digamos que es una persona que requiere unas citas más a corto plazo. Entonces eso también encarece la situación de este manejo a largo plazo, porque son enfermedades crónicas. Automáticamente no vamos a decir 1 o 2 consultas y ya está resuelto su problema. Entonces sí tenemos esas dificultades, y va a haber muchas consecuencias, porque el problema adictivo es de las enfermedades en las cuales esa vacuna no existe. Ojo, hay vacunas naturales, por ejemplo, personas que estuvieron en contacto cercano con el hijo que tuvo varicela, sarampión. Él puede desarrollar anticuerpos de manera asintomática y no va a desarrollar varicela a etapas prolongadas, a diferencia de la adicción, que la adicción vemos en jóvenes menores de 10 años, en población productiva, en adolescentes, y también nos estamos viendo en población de edad avanzada, jubilaciones prematuras, enfermedades que le incapacitan para continuar sus trabajos, y esa situación de acortar su productividad también lo vuelve vulnerable a una situación activa. Entonces es de las pocas enfermedades que se presentan a cualquier edad. ¿Qué tipo de adicción podría ser la más compleja al enfrentarse con el COVID-19, doctor? Es que nosotros en el campo nuestro no diferenciamos qué adicción es más difícil que la otra. Hablamos de adicción tanto a la cocaína, a la marihuana, al alcohol. Entonces, no es que... Y es una pregunta válida, ¿por qué? Porque la mayoría de los familiares preguntan, pero ¿con qué sustancia es la que usted prefiere que sea? Ojo, yo diría ninguna, porque muchas personas van a consumir alcohol que socialmente es aceptado, o el tabaco que socialmente es aceptado, pero si es una persona hipertensa, diabética, automáticamente el daño va a estar ahí. Entonces no podemos hacer ese nivel de comparación. Es natural comparar. En la etapa de recuperación, quizás es importante también hablarlo, la mayoría dice, no, pero fulanito, sutanito no necesitó tratamiento, él lo hizo solo. Ojo, sí sabemos que puede hacerlo así, pero ¿qué tanto era una adicción bastante marcada? ¿Qué tanto era una sustancia o varias sustancias? Porque muchos consideran la adicción no como una enfermedad. Ya la misma OMS, OPS, todos los servicios de salud a nivel nacional e internacional ya se consideran. ¿Por qué? Porque no es que la persona es débil, no es que simple y sencillamente haga fuerzas y esto va a desaparecer. Entonces eso es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque si la persona es adicta, cualquier tipo de sustancia lo vuelve vulnerable. Eso es muy importante, porque es una persona que de entrada podemos decir que tiene dificultad para manejar las situaciones de tensión. Y en estos meses que hemos estado en este proceso, que hay mínimas a máximas tensión. Entonces, muchos empiezan a tener cierto juicio a la persona que tiene el problema, porque ya lo empiezan a catalogar o encasillar de débil, o que no tiene
esto no tiene el otro. No, recordemos de que existe ese proceso y la persona no quisiera entrar en ese proceso de consumo porque, ojo, podrá haber alivio de la situación en etapa inicial. Posteriormente, la persona va a tener cierto nivel de sufrimiento. Eso es lo que en algún momento los grupos de autoayuda hablan de las gomas morales, el haber tenido 6, 7 meses, 1 año, 2 años sin consumo y hace esa recaída o ese desliz y tiene muchos sentimientos de culpa que las personas en algún momento no van a comprender. Nadie más que la propia persona sabe lo que significa romper esa abstinencia. Entonces sí es muy importante esos aspectos de cómo la persona requiere aprender sus situaciones de manejo. Ojalá existiera esa tabletita que viniera a ayudarlo. Muchos también, por ejemplo, familiares o personas que no comprenden lo que es la salud mental, empiezan a criticar a aquella persona que tiene que utilizar algún antidepresivo, algún ansiolítico, porque le dicen, no, es una droga, ¿no? Todo medicamento es droga. La aspirina. Bueno, yo les preguntaría ahí en el set, ¿quién no ha recetado una aspirina o quién no ha recetado una tiamina? Y muchos dirán, no, es que alergia solo es a la penicilina. Hay personas que no pueden aplicarse de tiamina porque presentan reacciones severas igual a la penicilina o los mismos analgésicos también. Entonces, yo pongo el ejemplo ahorita, en estos meses que van de la cuarentena o del aislamiento, confinamiento, ¿quién no ha recetado? Medicamentos caseros, medicamentos de otro tipo, no, prefiero lo natural, ¿sí? Sé que los medicamentos parten de ciertas plantas, pero lo que necesitamos es saber dosis y la frecuencia de uso. Porque, ojo, le pueden recetar cierto té. Sí, ese cierto té lleva el componente que tiene X o Y tableta, pero en la tableta sé cuántos miligramos hay, mientras que el té, si me lo hizo fuerte, si me lo hizo suave, otra serie de procesos que desactivan el medicamento farmacológico en sí. Entonces, por eso, importante, y quiero enfatizar, es necesario individualizar cada caso porque así vamos a ofertar diferentes alternativas de tratamiento. Algunas personas con este proceso de adicción van a requerir internamientos, desintoxicaciones, o otros incluso van a requerir estancias de rehabilitación prolongadas, 3, 6 meses. Entonces, esto es básico, individualizar cada persona. ¿Qué tiempo, doctor, por lo general, dependiendo también la adicción, así como hay personas adictas al cigarro, a la bebida, a los fármacos, a las drogas? ¿Cuál es el tiempo, más o menos, según su vasta experiencia, en tratar a estas personas? Porque comúnmente ahora es fácil observar a una persona que consume alcohol, cigarrillo y también alguna sustancia ilícita y al final dice, no saben cómo se hacen adicto a cualquiera de las tres y las están consumiendo simultáneamente. Claro, existe esa frontera entre la persona uso ocasional de ciertas sustancias legales y volverse dependiente, es una frontera bien sutil. Ojo, anteriormente recuerdo que había ciertas definiciones de alcoholismo en que se involucraba cierto tiempo. No tiene que pasar ciertos años para decir ya es adicto. No, esas diferencias en cuanto al abordaje ya es diferente. Ojo, las secuelas, voy a ampliar un poco esa pregunta, porque vemos que las secuelas también en este problema de adicción se produce más en personas que tal vez no llegan a ser adictos y muchas de ellas van a fallecer. Lo que normalmente cuando ya la apertura de la cuarentena o como personas antes de esta fines de semana hacían uso del alcohol, muchos entraban en esa situación de excederse de copas y tomaban cierto vehículo o riñas y otra serie de puntos, porque recordemos que la adicción, la sustancia en él va a generar cierta desinhibición.
Entonces, y el nivel de secuelas que va a provocar. Entonces, es una pregunta que prácticamente es bien difícil de contestar si no conocemos a la persona a la cual vamos a ofertar el tratamiento. En base a las aproximaciones, al seguimiento, se va a ir estructurando ese plan de recuperación. Porque el objetivo en un tratamiento de adicciones no es solo el hecho de dejar de beber, no es que la persona o dejar la sustancia a la cual es adicta. El objetivo es que deje la sustancia y disfrute el no consumo de esa sustancia. Porque recordemos de que esa sustancia en él podríamos definirla como que es un anestésico emocional. El individuo con adicciones tiene ciertas personalidades porque no hay una personalidad pura. Es decir, tiene estos patrones y sabemos que a determinada edad la va a desarrollar. No, hay muchas personas desinhibidas, inhibidas, alegres, no alegres, depresivas. Entonces ese punto diríamos de que de acuerdo a su patología, si hay patología o si hay secuelas, también hay secuelas de esto, entonces en base a eso podremos formalizar una situación de un tiempo mínimo. Igual sabemos el éxito del tratamiento en el cual aquella persona puede asistir a grupos de autoayuda que existen en la comunidad, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, o que se involucre en aspectos sociales, o aquel que va a una iglesia. Y también está el llenar aspectos espirituales que también tienen mucho énfasis. Tiene que verse mucha situación a nivel de, no puede pasar desapercibido, la situación económica, cómo está en esa situación de riesgo, no riesgo, situaciones legales. Recordemos que muchos de ellos van a entrar en procesos de romper reglas. Entonces, eso nos va a dar pautas para decir, va a requerir este tiempo u otro tiempo. Yo sé que la gran mayoría, al inicio, son los familiares que quieren que se le dé esa respuesta. Dicen, no, pero es que yo lo traigo y no quiero que me lo interne, y cuando regreso por él, no. El hecho es, hemos visto, la experiencia nos ha dicho, de que pacientes que son manejados de manera ambulatoria han tenido mucho éxito y no tuvieron ninguna una hospitalización, una desintoxicación. Entonces, esos son puntos básicos. Doctor, y en este proceso de recuperación también me gustaría rescatar este punto que usted está tocando, el tema de la familia. Es algo importante también el apoyo de la familia durante ese proceso de recuperación. Si pudiese ampliarnos también, porque hay muchas situaciones en las que se ve abandonada la persona que tiene alguna adicción, quiere salir de esa adicción, pero es muy difícil también porque de alguna manera su familia le ha dado la espalda y eso se complica muchísimo más. Y nos gustaría que hablara de ese punto también. Algo muy importante en eso, licenciada, sí, la familia le da la espalda, pero recordemos algo, no es en las primeras fases. Eso es un punto muy importante. En las primeras crisis la familia ahí está y es el momento oportuno para aprovechar esa situación de crisis en la cual la familia sucede mucho en otros trastornos del área de salud mental, en el cual la familia en etapas iniciales de la crisis genera tanto impacto en que genera una situación de unión y otra serie de cosas. Ese a medida se va deteriorando ese nivel de comunicación, de relación interpersonales, eso se va deteriorando y llegará a situaciones extremas. Recordemos de que en el proceso adictivo también está, la alteración a nivel de comunicación, niveles de violencia, que no necesariamente tiene que ser a niveles de violencia física, sino que también está verbal y psicológica y toda otra serie de gamas de alteraciones. Entonces, eso va a ser básico para también ver objetivos. Muchos dirán, no, en el caso de muchas familiares al inicio no es tanto desconocimiento, sino que el nivel de
de angustia y de agotamiento que produce esta enfermedad, porque lastimosamente la adicción no solo afecta al que consume la sustancia, afecta a todo su entorno. Entonces, muchos tienen esa idea o esa creencia que el centro en que el internamiento es más prolongado, el éxito es mayor. No necesariamente. Vemos como personas han estado 6 meses, no se manejó su situación de cómo enfrentar situaciones de riesgo, porque también eso sucede, hablábamos desde el inicio. Los costos son caros. Ojo, el centro, entre más completo sea, tenga psicólogo, tenga el área de trabajo social, tenga el área de terapia ocupacional, automáticamente va encareciendo los costos, pero nos está diciendo de que es una persona que va a ser con una posibilidad de recaída menor porque se están trabajando diferentes áreas. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Éxito, vemos y lo hemos comprobado que entre mayor número de familiares se involucren en el proceso de rehabilitación, como la misma familia empiece a conocer esta enfermedad, van a haber momentos o van a tener señales de alarma en el cual la persona va en vía de poder estar con la iniciativa de volver a consumir. Entonces, esas señales de alarma necesitamos que ese familiar, ese amigo, esa esposa o esas personas que se van a involucrar en el tratamiento estén ahí. Es algo muy importante. La recaída o el desliz no sucede de la noche a la mañana. Hay ciertas señales de alarma. Una de ellas es que empezó a abandonar sus citas, empieza a postergarlas, llegadas tardes a la hora de su terapia grupal. Él empezó a abandonar la iglesia, él empezó a abandonar su grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos. Empieza a tener ciertas discusiones, por mínimo que sea el motivo de la discusión. Entonces, esas señales de alerta, de riesgo o de vulnerabilidad, necesitamos que también el familiar las conozca, porque a veces el mismo familiar las ve antes que el propio paciente. Recordemos e insistimos, esta es una de las enfermedades que el propio paciente la niega. La negación es parte del diario vivir de él y es parte de cómo ellos disminuyen los momentos de tensión o esas dificultades. En la persona con problema de adicción sabemos que tiene poca tolerancia a la frustración, al que se le diga no, al que esto es así o al que se le genere límite. Eso es parte del proceso. Hablaba usted o consultaba en relación a la familia, cómo puede ayudar. Es empezar a poner esos límites que se vinieron rompiendo por años, límites de cómo comunicarse sin agresión, límites de horas de salida, horas de llegada, niveles de responsabilidades a nivel de casa. Entonces, muchos no lo ven como algo que sirve para la recuperación, porque ellos quieren esa capsulita, esa inyección o esa tabletita mágica. Y eso es apoyo, es como el COVID está en este momento, el laboratorio sirve de apoyo, pero ante todo está la parte clínica. Entonces eso es muy importante, que la persona con problemas de la adicción y la familia conozca la enfermedad para poderle abordar de los diferentes puntos. Doctor, ¿qué recomendaciones les podemos dar a aquellas familias que tienen a un familiar adicto y que está ya en esta etapa de recuperación y que producto de la pandemia no ha podido asistir a sus citas, no ha podido estar en estos grupos porque, como es ley, evitar estos lugares donde hay aglomeración de personas, porque muchos se desesperan y aquí es donde debería de existir ese abrazo amigo, ese acompañamiento por parte de los familiares para que logre superar esa etapa por la cual está atravesando? Bueno, próximamente vamos a aperturar, todavía no está la fecha de apertura del centro, pero igual los que tienen papel y lápiz, anotar el teléfono 2238-9354, en el cual vamos a dar algún tipo de atención. Ya nos va a cambiar la forma de dar la atención, pero pronto vamos a iniciarlo. Otro es
Si ha estado en grupos de autoayuda, sé y estoy enterado de que ya a partir de esta semana empezaron a aperturar los grupos de Alcohólicos Anónimos con las medidas de bioseguridad en un cierto punto. Sé que algunas iglesias también ya empezaron con un menor número de miembros en la iglesia. Otro es el que se retome si en algún momento se estuvo con manejo farmacológico, ya sea en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita o en el mismo Hospital Mario Mendoza, que se vuelva a retomar el manejo farmacológico. Otro de los puntos, sabemos de que hay ciertos grupos en los que están sesionando de esta manera que lo estamos haciendo a nivel de plataformas en los cuales es ese apoyo mutuo. Porque sabemos que en el proceso adictivo el trabajo grupal es importante, como tanto ya sea por a nivel de redes sociales. ¿Por qué? Porque está lo que llamamos la universalización. La persona cree que él es el único caso, la misma familia cree que es el caso más grave, y el hecho de empezar a ver que otras personas también tienen igual o peor situación, eso ayuda a buscar alternativas. Dentro de los grupos está la situación que hablamos de catarsis, el cómo poder hablar. Sucede mucho a nivel de la misma iglesia, como hay cierta liberación de aspectos que generan tensión, que generan angustia, que generan dolor. Está dentro del proceso también educativo, que solo es una parte, porque muchos dicen, no, conociendo la enfermedad ya es suficiente, ¿no? Es como que dijéramos, no, el abogado no va a delinquir porque ya se sabe todas las leyes, el médico no va a tener problemas adictivos o no va a enfermar de diabetes o hipertensión o de adicción porque ya conoce la enfermedad y va a tener un patrón de comportamiento ejemplar. No, eso no solo es educación. Entonces también es parte de, entre más alternativas se busquen, mucho mejor. Entre mejor se sienta la persona que busca la ayuda, también mucho mejor. Importante también, no solo es que la persona tiene que llegar a tratamiento de manera ambulatoria, o que de manera voluntaria, de que el éxito va a ser solo en personas. No, hay alternativas de cómo personas que se llevaron en contra de su voluntad a buscar ayuda por una crisis en particular, fueron hospitalizados para desintoxicación, y cómo esa crisis vino a resolver ciertas aproximaciones, porque en el centro donde le practicaron la desintoxicación vieron esa forma de engancharlo, porque al final esas primeras aproximaciones para ver cuánto tiempo, la pregunta que habían hecho anteriormente, para cuánto tiempo va a requerir tratamiento, eso se ven en esas primeras etapas iniciales. Hablamos de ciertas etapas en la persona adicta, una etapa de precontemplación en el cual la persona considera que no tiene problema. La etapa de preparación es la que ya empieza a ver que le genera cierto problema, ciertos llamados de atención, tanto a nivel de casa, tanto a nivel de oficina, de colegio, de acuerdo a la edad en que se encuentra. Viene una etapa de acción en el cual ya esa persona entró en ese proceso de decir, ya no voy a consumir por tanto tiempo. Estamos hablando de una temporalidad aproximadamente. La etapa de acción es desde el momento que dejó de consumir a unos 6 meses, y lo más difícil, lo que viene posterior, es esa etapa de mantenimiento, la cual ya pasan esos 6 meses de no consumo, empieza a buscar ayuda farmacológica, ayuda educativa, ayuda de grupo de autoayuda, iglesia, y lastimosamente en enfermedades crónicas está esa etapa de recaída, en la cual abandona todo lo que empezó a hacer en la etapa de acción y de mantenimiento, y vuelve a actividades o a las costumbres que anteriormente lo vuelven a poner en riesgo, a visitar a sus amigos de consumo. Empiezan ciertas ideas o pensamientos mágicos: no le voy a demostrar a Julano o a Sutano que no voy a consumir pero voy a estar junto a ellos. No, una de las alternativas que se busca es ese trabajo conductual. ¿Qué cosas hacer y no hacer para ponerme en riesgo? Es el mismo caso con COVID, volviendo al punto, va a tener mayor riesgo aquel que se exponga más.
vemos que muchos el día de salida le toca va esto, va lo otro, el riesgo entra. No es que porque estamos circulando en el día indicado, doctor, nos vuelve no vulnerable. Nos vuelve no vulnerable a no infectarnos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Doctor, se nos acabó el tiempo. Se nos acaba el tiempo, le digo, en conclusión rápidamente, porque es un tema bastante amplio este de las adicciones, más ahorita con esto del COVID-19, para que le demos a conocer rápidamente a la población esto que usted estaba mencionando, pero de manera resumida. Uno, ya se va a aperturar los diferentes centros de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, el mismo centro de atención integral del IADFA, repito el número 2238-9354 va a aperturar nuevamente. Sabemos que los mismos hospitales psiquiátricos ya van a dar algún tipo están dando tipo de atenciones, entonces es importante que no esperemos que el proceso adictivo se cronifique. Entre más temprano se busquen las ayudas, las alternativas, el pronóstico es mejor. Es el caso de la misma diabetes, de la misma hipertensión. Entre más temprano se busque ayuda por su diabetes, las secuelas van a ser menores. Entonces esto es muy importante. Enfatizar el aspecto de tratamiento va a ser individualizado de acuerdo a las necesidades de cada individuo. No va a haber un tratamiento efectivo. En medicina no hay ningún tratamiento efectivo que sea básico o funcione igual para todos. Entonces, en este proceso de adicción, como en otras enfermedades, necesitamos individualizar cada caso. Entonces, eso es que quisiera enfatizar en ese punto y enérgicamente decir, es como otra enfermedad crónica, también tiene tratamiento. Tiene tratamiento y hay resultados beneficiosos para él y la familia. En algún momento se entra ese proceso de abordaje integral. Muchísimas gracias una vez más, doctor, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 AM y abordar este tema muy importante para la ciudadanía hondureña. Sabemos que muchos ya tomaron nota y pues toman en cuenta sus recomendaciones también en cuanto a ese tema de las adicciones. No solo aquel que está en una adicción, sino también los que lo rodean, sus familiares, sus personas más, sus allegados, aquellos que están más cerca. Eso es importante también que tomen en cuenta el apoyo que se les debe brindar. Y en otro tema, sindicalistas del Hospital San Felipe